Bien, bueno, vamos a empezar con la segunda parte del análisis de textos. Les decía, la idea, sobre todo como es un poquito más complicado trabajar en línea, es por eso que decidí que lo hiciéramos juntos y no que lo hiciera cada quien por su cuenta. ¿Sale? Entonces, bien, vamos a empezar por recordar un poquito la primera parte de la clase anterior. Ok, veíamos que los textos expositivos tienen determinada estructura. Y la estructura se refiere a la organización del contenido. ¿Cómo va a estar organizado? Y generalmente nos vamos a encontrar que está organizado por bloques. El bloque de introducción, de desarrollo y de conclusiones. Todos los textos expositivos. Algunos también suelen tener un índice, sobre todo si estamos trabajando con textos grandes. Listado de referencias, casi la gran mayoría tiene referencias. Y algunos suelen también tener un glosario, sobre todo por el tipo de términos, de tecnicismos que suelen utilizarse en este tipo de textos. Bien, eso en cuanto a la estructura. En cuanto al contenido, estos textos se van a caracterizar por dar una explicación muy precisa y muy objetiva. Van a utilizar un lenguaje formal, van a basarse en la propiedad y la corrección, es decir, van a respetar todo tipo de normas, utilizan un lenguaje denotativo, es decir, que no se preste ambigüedades, uso de tecnicismos la mayoría de las veces y en algunos casos uso de neologismos, palabras nuevas. Bien, vamos a la parte del análisis. ¿Qué debe incluir el análisis? Bueno, justamente va a incluir una valoración de la información de la introducción, el desarrollo y las conclusiones. En la introducción vamos a analizar los datos generales de la obra, o sea, su referencia. Vamos a hablar del propósito del análisis, para qué lo estamos haciendo. Y vamos a detallar también determinada información del autor. En cuanto al desarrollo, vamos a hablar del subtipo de texto que se trata. El tipo de texto por género textual, sabemos que es expositivo, pero dentro de los textos expositivos tenemos subtipos de textos. Bueno, ¿qué subtipo de texto es? ¿Cuántas páginas tiene el texto que estamos revisando? ¿Cuáles son los elementos que la componen? Si tiene introducción, si tiene desarrollo, si tiene conclusiones, si tiene otros apartados, si tiene capítulos, ¿qué es lo que tiene? Y hacer una paráfrasis constructiva, donde en nuestras propias palabras tratamos de resumir el tema que se abordó en este texto. Y por último vamos a hablar del estilo y de los recursos del escrito, que ahorita lo iremos viendo con calma de acuerdo a nuestro guión de análisis. Conclusiones. Vamos a evaluar si se logró el propósito comunicativo. El propósito comunicativo de este tipo de textos, pues es justamente informar o dar a conocer los avances en una determinada área de la ciencia. Tenemos que evaluar si se cumple o no se cumple ese propósito y hacer comentarios personales ya muy particulares, la opinión de cada uno de nosotros acerca del texto. Ok, eso es lo que debe incluir nuestro análisis. ¿Sale? Ya hicimos una primera parte. Esa primera parte comprendía varios pasos. En el primero revisábamos el artículo y analizábamos qué contenía, cuántas páginas, si tenía un listado de referencias, si tenía apartados, es decir, si tenía introducción, desarrollo, conclusiones, si tenía capítulos, si tenía anexos, es decir, todo lo que tuviera nuestro texto. Luego, en el siguiente vistazo, identificábamos al autor y a la revista en donde se publicó este texto.
En el paso 3 y 4 tenían que investigar. En el 3, el autor. Preguntas muy concretas. Y aquí, por lo que estuve revisando, me decepcionaron muchos porque se fueron a buscar a Wikipedia y copiaron tal cual lo que se encontraron, evadiendo en la mayoría de los casos las preguntas muy concretas que les hacía. ¿Qué me interesaba saber? ¿Quién era el autor? Es decir, su formación profesional, a qué se dedicaba actualmente, qué tipo de investigaciones había realizado, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿sale? No que me copiaran lo que encontraran en Wikipedia, me interesaban estos datos en particular, porque ahorita van a ver que nos van a servir para evaluar la confiabilidad del texto. Respecto a la revista, en la revista todos esos datos, sin ir muy lejos, los encontrábamos yéndonos a la página de la revista. Aquí está. En la página de la revista, si yo le doy acerca de información de la revista, me da todos los datos, todos, absolutamente los datos que yo les pedí. ¿Y qué eran? Si era una revista nacional o extranjera, si tenía presencia local o internacional, sobre qué áreas publicaba, con qué periodicidad lo hace, es decir, cada cuándo, los requisitos que se piden para publicar y si se encontraba indexada y dónde. Todo esto lo encontraban en la página de la revista. Pero como siempre les digo, hay que buscar con ganas de querer encontrar. Siguiente paso era realizar el análisis del texto a trabajar, que en este caso nos vamos a enfocar al de las espinas del coronavirus. Ok, bien. Para poder analizar el texto, decíamos, es necesario conocer su contenido. ¿Y cómo podemos conocer su contenido? Leyendo, aplicando procesos de lectura, es decir, tanto el subrayado como la paráfrasis mecánica, o sea, los sinónimos. El paso 6 era, después de haber leído, realiza una paráfrasis constructiva, es decir, reescribe el texto de acuerdo a tu interpretación. Esa era la paráfrasis constructiva. En el paso 7, pues ya tomamos toda la evidencia fotográfica de lo que estuvimos trabajando. Y el paso 8 fue integrar toda esa evidencia en el archivo mismo que me mandaron. ¿Sale? Y hasta ahí fue la primera parte del análisis. Ahora viene la segunda, que es la que vamos a hacer juntos. Y para hacer esta segunda parte del análisis, necesitamos su guión, que debe venir ya en la libreta, ya sea pegado o copiado a mano. Repito, no quiero hojas sueltas porque no se las voy a recibir así. Todo tiene que tener un orden, aunque estemos trabajando en línea. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a pasarnos al guión de análisis y vamos a ir anotando. ¿Sale? El mío ya está lleno, pero vamos a ir viendo qué nos pedía. Si ustedes lo hubieran hecho solito, se hubiera visto algo más o menos así. Les decía que había que realizar el proceso de lectura, que era de los pasos que ya hicieron, que tenían que marcar círculos rojos y círculos azules, dependiendo si era vocabulario habitual o tecnicismo, que tenían que elaborar su paráfrasis constructiva y que tenían que investigar al autor y la revista. ¿Sale? Toda esta primera parte que ya está. Ok. Luego, la segunda parte ya era completar el guión de análisis punto por punto que me pedía. Y ahí es donde vayan anotando. Dice, cita los datos generales de la obra analizada. Ok, ¿cuáles son los datos generales? Pido la referencia. Y la referencia la tenemos aquí. Esto es mi referencia del artículo que estuvieron analizando. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a copiar es esta referencia. La vamos a anotar aquí. ¿No? Luego,
Se está desfasando esta presentación, pero bueno. Entonces les decía, lo pegamos aquí en este primer apartado, que dice introducción, cita los datos generales y ahí la pegamos o la anotamos. Dice, y agrega información que hayas investigado. Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar es que el tema, como tal, este tema que estuvimos trabajando del coronavirus, se abordó en enero de 2021 por la editora española 20 Minutos, que es esta fuente que citamos. ¿Sale? Pero de manera original se publicó en la revista PLOS ONE. ¿Sale? Entonces, eso ponemos. Que se abordó en enero de 2021 en la editora española 20 Minutos. Un sitio en línea, una página web. Pero originalmente se publicó en la revista científica PLOS ONE. Ok, luego dice, agrega la información que hayas investigado sobre la revista. Ok, y ahí vamos. Voy a darles estos datos porque si les dijera que copiaran la información que ya tienen, en muchos casos no está completa. ¿Va? Ok, lo primero que vamos a notar es que PLOS ONE es una revista científica. Fue fundada en 2001, es decir, ya tiene 20 años de antigüedad esta revista, ya tiene sus añitos. Y pertenece a la editorial Librería Pública de la Ciencia, PLOS. Esas son sus siglas, PLOS. Eso es lo que significa, Librería Pública de la Ciencia. ¿Qué sabemos de la revista? Que es una revista de acceso libre. ¿Qué significa de acceso libre? Que cualquiera puede consultar los artículos que se publican y no hay que pagar. En la mayoría de las revistas, generalmente lo que encontramos es un abstract. Y en algunos sitios también lo han podido ver, que por ejemplo, monografías.com, antes podían consultar cualquier información y ahora ya nada más les muestran un pedacito y dice, si quieres leer todo el contenido, tienes que suscribirte y pagar. O en algunos casos, pues hay que comprar, en la revista sobre todo, hay que comprar el derecho a leer un artículo en particular. En este caso no, en este caso la revista PLOS ONE es una revista libre. Si tú quieres leer cualquier artículo, puedes tener acceso completo. Lo único que necesitas es una conexión de internet. Y aquí vamos a verificar si es cierto. En este artículo les puse al final, donde terminan las referencias. Puedes encontrar el artículo original en inglés en esta dirección. Y si nos vamos a esta dirección, encontramos el artículo completo, el artículo original. ¿Sale? Sin ninguna restricción. Es de acceso libre, no tuve que pagar por ver. Mientras que en la mayoría solamente vamos a encontrar el abstract o el resumen. Bien. Si hay dudas, pausamos para que me pregunten. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien? Maestra, ¿tenemos que copiar todo lo que está en la tablita? Bueno, la parte que nos acaba de explicar. Todo lo que les voy mencionando, porque de ver no van a alcanzar a copiar. No creo que su vista dé para copiar todo ni tan rápido. Entonces solamente lo que yo voy mencionando. ¿Sale? Que me estoy yendo a lo más general. Ok, bueno, entonces decíamos que es una revista de acceso libre. Pero eso no significa que no tengan una fuente o un sustento económico. ¿Quiénes sí pagan? Las personas que quieren publicar. Y una de las preguntas que les hice es, ¿cualquier persona puede publicar? Y la respuesta es no. Hay ciertos criterios que se tienen que publicar, que se tienen que cubrir, perdón, para poder publicar. El primero, si tu artículo es seleccionado para publicarse, tienes que pagar en promedio $1,350. Que es algo así como poco menos de 30,000 pesos, 25, 26,000 pesos,
por derecho a publicar. ¿Sale? Sin embargo, nos dice que hay un descuento, perdón, para miembros afiliados. Es decir, si tú formas parte de esos miembros, me imagino que se ha de pagar una membresía anual o algo así, yo lo supongo, ya sea de manera individual o que tu institución se afilie. Por ejemplo, si el CETI 57 decidiera afiliarse como miembro a esta revista, pues entonces ustedes ya no pagarían $1,350 para publicar, sino solamente, en algunos casos o la gran mayoría, la mitad. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces se paga por el derecho a publicar. Ok, ¿por qué dicen que es la revista más grande? La librería pública más grande. Porque a la fecha lleva más de 200,000 artículos publicados. Y si comparamos por números, es la revista científica más grande. Su impacto no solamente, aunque es una revista extranjera de Estados Unidos, no solamente tiene presencia nacional, sino que su impacto es mundial. La leen especialistas de todo el mundo. ¿Sobre qué áreas de la ciencia pública? Prácticamente sobre todas. Cualquier área temática de la ciencia, sobre ingeniería, sobre ciencias sociales, sobre humanidades, sobre cualquier cosa. Prácticamente cubre todas las áreas. Ok. Respecto a quiénes pueden publicar, además del costo, porque el costo es ya que te aceptaron el artículo. Pero antes de aceptártelo, tienes que cubrir o pasar por ciertos filtros. El primero, la investigación que presentes tiene que ser novedosa, es decir, un tema interesante, no un tema muy trillado, y aparte tiene que ser original. Es decir, no tiene que haber sido publicada antes, ni siquiera un pedacito, ni en otra revista, ni en cualquier otro sitio. A eso se refiere la originalidad. Ok, otro. Si el trabajo de investigación que estás presentando para revisión, para ver si te lo publican o no, se parece a otro que ya presentaron o a otro que ya haya sido publicado, ojo, no estoy diciendo que sea igual, que se parezca, el autor debe justificar por qué se parece. Entonces, de alguna manera, fundamentar que realmente su trabajo sí es original. Entonces, tratar de convencerlos por qué, a qué se debe esas semejanzas con otros que ya están. Ok, si a ellos no les satisface tu explicación, entonces te rechazan el trabajo. Ok, ese es uno de los criterios. Otro de los criterios, ok, primero, para que yo te acepte tu trabajo, este tiene que ajustarse a la normatividad vigente. ¿Se acuerdan que platicábamos de normatividad APA y de normatividad Vancouver? Entonces, bueno, tiene que ajustarse en formato, en forma de redacción, en ortografía, en todas las reglas que ustedes gusten y manden. Solo para que yo te lo reciba y lo pueda revisar. ¿Sí? Si no cumple estas características, hay otra. Debe estar escrito en idioma inglés. No importa de qué país seas. No importa si eres colombiano, si eres español, si eres mexicano, si eres alemán. No importa. Decíamos que es una revista con presencia internacional. Entonces, no importa de qué país seas tú, el artículo se presenta en inglés. No hay de otra. Y te dicen, bueno, antes que nada revisa si cumple con lo que estamos pidiendo de normatividad vigente y demás. Si no cumple, te sugerimos y además no sabes cómo hacerlo, no sabes a qué se refieren estas normas y demás, pues entonces les sugieren que contraten un especialista para que les ayude porque ellos no son correctores de estilo. Ok, bien. Una vez que ya cubrieron esto, entonces pasan a otro filtro de revisión. Ya cubrieron este primer filtro, pasan a otro siguiente filtro de revisión, donde lo revisa un consejo editorial compuesto por
especialistas de todas las áreas para ver, porque decíamos, cubre todas las áreas de la ciencia. Entonces, dependiendo a qué área corresponde tu trabajo, hay especialistas enfocados en esa área en particular para revisar tu trabajo. Y esos especialistas son tanto nacionales como internacionales. Es decir, tienen especialistas de todo el mundo para poder revisar tu trabajo. De todo el mundo y de todas las áreas de la ciencia. Entonces, bueno, lo revisan, ven si vale la pena tu trabajo, si no vale la pena, y si ellos dicen que no, aunque hayas pasado el primer filtro, se te regresa tu trabajo y no se publica. ¿Sale? Entonces sí son muy estrictos. Aproximadamente nos dice que tiene un nivel de aceptación de poco más del 40% de los trabajos. Es decir, menos de la mitad de los trabajos se aceptan y más de la mitad se rechazan, porque no cumplen con lo que ellos piden. ¿Por qué hacen esto? Porque depende del prestigio de la revista. Es una revista, decíamos, con presencia mundial, es muy reconocida, incluso mencionan que varios de los especialistas que han recibido un premio Nobel han publicado en esa revista. Entonces no se podrían arriesgar a publicar a cualquier persona. ¿Sale? Para aquellos que ponían que podía publicar cualquier persona, no es cierto. No puede publicar cualquiera. Son muy selectivos. Ok, otra, les preguntaba también si se encontraban indexadas en algún lugar, en alguna base de datos. Y la respuesta es sí. Les voy a ampliar un poquito más para que puedan ver este cuadro. Y nos dice que, bueno, esta editorial, esta que le llaman biblioteca de la o librería más grande de la ciencia, es una editorial que engloba varias revistas. Revistas, por ejemplo, en el área de biología, de medicina, de biología computacional, de genética, de patógenos, etcétera, etcétera. Está dividida por revistas. Y se encuentran indexadas estas diferentes revistas, aquí les dice cuáles, en diferentes bases de datos. Entre las más conocidas, PubMed, Medline, Google Académico y Web de la Ciencia. ¿Sale? A partir de allí puedes ir rastreando qué revistas publican en el área que tú necesitas. Ok, esto con respecto a la revista. ¿Sale? ¿Ya notaron? Entonces, bueno, entonces se encuentra indexada, mencionen solamente las más importantes. En bases de datos como PubMed, Medline, Google Académico y Web de la Ciencia. ¿Va? ¿Podemos pasar al siguiente punto? ¿Ya tomaron nota? Espere tantito, maestra. Maestra, Alumna. Mande. Preguntas. ¿Quién quiere preguntar algo en lo que los demás siguen anotando? entonces tenemos que escribir Tenemos que escribir. ¿Qué? Creo que se le fue el internet, maestra. Ok, bueno. A ver, se corta mucho la conexión. Voy a tratar de adivinar tu pensamiento. Van a ir anotando todo lo que yo les estoy diciendo. ¿Sale? Que se supone que lo podrían llenar ya con la información que tienen. ¿Sale? Pero les estoy ayudando. ¿Va? A ver, cierren micrófonos si no hablan, para que no se vicie el sonido. Ok, bueno.
Luego viene el siguiente punto después de la información de la revista. Vean, hasta ahorita llevamos, dentro del bloque de introducción, los datos generales de la revista, que solamente hay que copiar. La referencia que tenemos al inicio del artículo. Luego, tenemos que comentar de manera breve que el artículo, el que analizamos nosotros, se publicó en el portal 20 Minutos, en enero de 2021. Pero hacer la aclaración de que el artículo original fue publicado en la revista PLOS ONE. Y luego empezamos a dar justamente lo que nos dice, agrega la información que hayas investigado sobre la revista. Ya les dije a grandes rasgos todos los datos que yo les había pedido que investigaran y que no todos investigaron. Algunos sí, pero fueron contados. Bueno, ya les estoy diciendo todo lo que yo les pedí. Y aunque en mi formato aparece más información, les estoy resumiendo. ¿Sale? Ok, bien. Luego pasamos. Hey. Es que estaba leyendo las hojas y dice que aquí tenemos que hacer el borrador y luego lo tenemos que pasar a Word. A ver. Y mi pregunta era si era así o cómo. No. Vamos a ver. Vamos a ir haciendo esto juntos. Y al terminar, les digo exactamente qué entregamos. ¿Sale? Recuerden que el formato estaba pensado para que lo trabajaran por su cuenta. Pero al final decidí que lo íbamos a trabajar juntos. ¿Sale? Entonces ustedes ahorita limítense a ir anotando. ¿Va? Ok. Luego, dice, explica las razones por las que te parece conveniente realizar el análisis sobre este tema. Ok. Aquí, igual que los temas anteriores que hemos trabajado de diferentes aspectos del programa, no lo han elegido ustedes. Entonces no podrían dar una razón como tal. ¿Sale? Yo les voy a comentar la razón por la cual yo lo elegí para ustedes. Y les voy a comentar también cuál sería el propósito que tienen ustedes. Ok, bueno, a mí como maestra me pareció interesante este tema en particular para que todos pudiéramos entender por qué esta enfermedad del COVID se ha podido propagar a nivel mundial y a un año de la pandemia, porque nunca nos había tocado vivir una situación así, nunca, ni a mí, que les llevo muchos años de ventaja. Entonces, entender por qué a un año de la pandemia no hemos podido todavía encontrar una cura definitiva, porque no la hay, hasta el momento no la hay. Incluso las vacunas no son una solución definitiva, no son una cura, ¿sale? Son de momento el elemento más cercano que tenemos para poder controlar, no curar. Ok, entonces por eso me pareció interesante, para poder entender la magnitud de esta enfermedad, cómo se ha propagado por todo el mundo y por qué no hemos podido encontrar una cura. Eso es la razón que a mí como maestra me pareció interesante, que realizáramos el análisis sobre este tema. Ahora, la razón por la que ustedes están realizando este tema, pues es justamente igual que los anteriores, porque la maestra les asignó este tema para que aprendan cómo analizar un texto de tipo científico. ¿Se fijan que el propósito cambia? El texto yo lo elegí, el título yo lo elegí porque me pareció importante. Pero para ustedes, el propósito, dado que no eligieron el tema, sino que se les asignó, su propósito es aprender cómo realizar un análisis científico. El tema hubiera sido lo de menos. Hay quienes investigaron lo de la mordedura de gato. Hay quienes no entregaron la primera parte del análisis y les asigné un tercer tema. ¿Sale? Entonces, bueno, propósito. Ya tenemos el propósito. Vamos al siguiente punto. Dice, cita brevemente los datos que hayas investigado sobre el autor. Quedamos que el autor,
que lo localizamos aquí dentro del texto. Recuerden, aquí teníamos Romy Amaro. ¿Sí? Teníamos que investigar quién era Romy Amado. Vean, aquí les había pedido en la primera parte que identificaran autor y revista. Ok. Ya tenemos la revista, ya tenemos la información que pretendíamos sobre esa revista. Ahora vamos a ver quién es Romy Amaro. Y aquí otra vez se fueron a Wikipedia y anotaron lo que encontraron, no lo que yo pedí. ¿Se fijan que ese es el problema con por qué sacan, o el por qué sacan tan bajas calificaciones en las tareas? Porque yo pido algo y ustedes hacen lo que quieren. Entonces yo pedí cierta información sobre la autora y ustedes anotaron lo que encontraron. Se olvidaron de lo que yo pedí. Entonces se fueron a Wikipedia y en Wikipedia realmente no estaba lo que yo necesitaba. Ok, ¿qué necesitaba saber sobre Romy Amaro? Primero había preguntado si era una autora nacional o extranjera. Y tenemos que es una autora extranjera. Nació en Chicago, Estados Unidos. Formación profesional. Es ingeniera química. Obtuvo su título como ingeniera química en el 99. Y posteriormente, en 2005, un doctorado en química. Si vemos su foto, es una doctora muy joven. Aquí tenemos su foto. Es realmente bastante joven para todo lo que ha hecho. Ahorita vamos a ver todo lo que ha realizado. Entonces, bueno. Voy a ampliar un poquito más. Ok, entonces, un doctorado en química en 2005. Becaria postdoctoral en la Universidad de California en San Diego. Es decir, después de su doctorado, tuvo una beca en la Universidad de San Diego, California. Concretamente empezó en 2009 como becaria y ahí comenzó su carrera de investigación. Es decir, entró al centro de investigación de la Universidad de San Diego, California, y las áreas en las que se enfocó fue las ciencias farmacéuticas, ciencia de la computación y química. ¿Sale? Eso fue en 2009. Para 2012, ella abrió su propio laboratorio. Ya no pertenecía a una institución, ya no estaba como becaria. Ya era de manera independiente. Ok. Y actualmente, ¿qué hace actualmente? ¿A qué se dedica? ¿Cuida a sus hijitos en su casa? ¿Tiene un puesto de hamburguesas o de tacos en la noche? No. Es catedrática en las áreas de química y bioquímica y además, en sus ratos libres, es directora del Recurso Nacional de Computación Biomédica en la Universidad de California, en San Diego. Y como le sobra el tiempo, también participa en la divulgación pública y la comunicación científica, es decir, realiza investigaciones constantemente. ¿Ven? Y ustedes que se quejan que no les alcanza el tiempo, y ella tiene que dar clases, es directora en un laboratorio de cómputo biomédico y además realiza investigación. Y además me supongo que tiene una vida propia. Ok, bueno, recibió algunos premios, que bueno, es X, y el otro, investigaciones. ¿Sobre qué se centra su investigación? Dice que prácticamente todo lo que ha hecho, todas las investigaciones que ha realizado, se basan en el desarrollo de métodos computacionales para el descubrimiento de fármacos. ¿Recuerdan sobre qué tema trataba nuestro artículo? Justamente sobre eso. Sí nos habla del coronavirus, sí nos explica cómo se comporta el virus, pero para llegar a qué tipo de fármaco puede ser útil para combatirlo. Y si se fijan, justamente hablaba que se
esa propuesta de fármacos que se están haciendo para combatir al virus, se ha hecho por medio de modelos computacionales. Es decir, no se ha observado al virus en su ambiente natural porque nos dice que se mueve muy rápido. Por lo tanto, se han tenido que crear simulaciones por computadora para poder analizarlo, perdón, con más detalle. Ok, bien. Entonces, bueno, ¿ha sido la única investigación en la que ha participado? No. Y aquí nos vamos a una página en particular en Google Académico que nos muestra algunas de las investigaciones que ha realizado. Y no voy a leer títulos porque sería muy largo, pero solamente quiero que echen un vistazo cuántos títulos hay. Investigación tras investigación tras investigación. De diferentes años. Bastante, ¿no? Y todas más o menos con la misma temática. Tienen que ver con la propuesta de desarrollo de fármacos que parten de un análisis computacional. Entonces, bueno. Ok, a grandes rasgos, esto es lo que encontramos de la doctora Romy Amar. Ahora, ¿para qué les pedí que investigaran la revista y la autora? Justamente para ver si podemos confiar en la información que nos presenta la revista y para saber si le creemos lo que nos dice Romy Amar. Si estamos diciendo que este artículo en particular que leímos se publicó en PLOS ONE y ya vimos todos los criterios que piden para publicar y que tienen un promedio de aceptación de artículos del 40%. ¿Ustedes creen que le podamos creer a Romy Amaro? Sí, porque ya es información muy confiable. Demasiado confiable por el tipo de revista en donde salió y por todo lo que sabemos de ella, por el sinfín de investigaciones que ha realizado. Entonces, bueno, todo esto que investigamos es para eso. Y lo vamos a retomar casi al final del guión de análisis. Ok, eso con respecto a la parte de introducción. En el bloque de desarrollo nos pide que digamos qué tipo de texto es el que estamos analizando por género textual. Y si recordamos, había 3 géneros textuales: el informativo, el literario y el expositivo o científico. ¿De qué tipo será este artículo? ¿Podrá ser literario? Científico. ¿Sale? Científico. Justamente por la temática que está trabajando y por el donde fue publicado también. Ok, dentro de los textos científicos hay subgéneros o subtipos de textos. ¿Sale? Bueno, para empezar, a este artículo que vemos aquí, ¿le ven cara de libro? ¿Podría ser un libro? No. No. ¿Podría ser un folleto? No, No, no cumple con las características. No, no cumple con las características de folleto. ¿Podría ser un tríptico? No, Tampoco. no cumple con sus características. Tampoco cumple. Y ahí me recordó el tríptico que les pedí, que también muchos de los que me entregaron no me entregaron un tríptico. Entonces, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, bueno, no es ni libro, no parece ni libro, ni folleto, ni tríptico. ¿Tendrá cara de artículo de una revista? sí, de artículos sí. 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 Entonces, lo único que vamos a hacer es marcar, ya sea con una palomita o con un marcatextos o algo que nos permita identificar que lo estamos marcando como artículo de revista. ¿Sale? En este caso yo lo puse con negritas porque lo hice a computadora, pero como ustedes lo están haciendo a mano,
Pues entonces pueden ponerle una palomita o pueden marcarlo con un resaltador de texto. Ok, el subgénero textual. Yo sé que dentro de los textos científicos, dentro del género científico o expositivo, hay textos especializados que se caracterizan por tener un lenguaje muy técnico. Hay textos didácticos que se caracterizan por tener ejercicios, porque están enfocados a la enseñanza. Y hay textos de divulgación que están dirigidos a el público en general. ¿Sale? Este, en particular, ¿podría ser un texto didáctico? ¿Le encontraron algún ejercicio por ahí? No, no podría ser uno. No, no tiene ningún ejercicio. Entonces queda descartado el didáctico. Ok, nos dice que el texto especializado tiene muchos tecnicismos. ¿Podría ser un texto especializado? Los circulitos azules son tecnicismos. Los circulitos rojos es vocabulario habitual, que deberíamos conocer, pero la mayoría no lo conocemos. Entonces, bueno, pero circulitos azules. Vean los circulitos azules solamente. Esos son los tecnicismos. ¿Podríamos decir que es un texto especializado? Sí. Se podría decir que sí, pero no lo es, porque como es un tema muy, se podría decir que muy público, entonces va dirigido al público en general. Exactamente. Ahora, ¿sí tiene tecnicismos? Sí, por el género que estamos trabajando. Pero si se fijan, muchos de los tecnicismos que vienen se repiten. Por ejemplo, glicanos, se repite muchas veces. El SARS-CoV-2 se repite constantemente. Angiotensina. Es decir, muchos de estos tecnicismos se repiten de manera constante. Y algunos intentan explicárnoslos de manera simple dentro del texto. Ahora bien, si comparamos este artículo con el original, que sería este, no podríamos ni leer siquiera un parrafito porque no podríamos avanzar. Para empezar, las imágenes. Déjenme ampliar lo más que pueda. ¿Entienden las siglas de esta imagen? CH, CD, HR2, TM, CT, acá en esta que viene B, C, D y E. ¿Entienden todas esas imágenes? No. No. Todos los simbolitos que están acá arriba, no. Y sin hablar, miren, vamos a leer un pequeño parrafito. La proteína S es una proteína de fusión de clase I, sintetizada con una sola cadena polipeptídica de 1273 aminoácidos que se asocia como un dímero. Cada monómero está formado por dos unidades S1 y S2 y se puede dividir en tres dominios topológicos principales, a saber, la cabeza, el tallo y la cola citoplasmática. ¿Cómo ven? Y eso es solamente un parrafito y es cuando apenas comienza. A medida que va avanzando, se complica todavía más. Es decir, tiene más tecnicismos que palabras comunes y corrientes. Entonces, dado esta diferencia, pues sí estamos leyendo un texto que tiene tecnicismos, pero como está dirigido al público en general, está en una versión más light, más ligera. Por lo tanto, el texto que tenemos sería de divulgación. ¿Sale? Y ahí otra vez palomeamos, resaltamos o algo que nos permita identificar. Ok. Luego dice, explica el porqué de tu elección y lo acabamos de decir ahorita. Porque aunque contiene tecnicismo, estos se repiten constantemente y además no son tan constantes ni tan predominantes como en el texto original. ¿Sale? Por eso decimos que es de divulgación. Pasemos al siguiente punto. Estructura del texto. Y aquí básicamente es un cuestionario que contestamos con un sí, no o palabras simples. Estructura del texto. Es decir, cómo está formado el texto. Este que leímos. ¿Tiene capítulos?
No. No. No, no tiene capítulos. ¿Tiene apartados? Introducción, desarrollo, conclusiones. Sí. Sí, pero no rotulados. Entonces podríamos decir que no tiene apartados, porque recuerden, como está dirigido al público en general, no tiene estos apartados. Si nos fuéramos al original, el original sí tiene introducción, ¿ven? Y si seguimos, resultados y discusión. Viene otra parte de conclusiones, otra parte de anexos, de referencias. Bueno, por ahí andan. Miren, sinopsis, conclusiones, agradecimientos, notas al pie, es decir, diferentes secciones. Este no tiene ni capítulos ni apartados. Número de páginas. ¿Cuántas páginas tiene? No están numeradas, pero las podemos contar. Son 2. 2. Solamente 2. ¿Cuenta con un listado de referencia? Sí. Sí, ahí está. ¿Tiene anexos? ¿Algún apartado que diga anexos? No. No, no tiene. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí en estructura del texto que decíamos las características de cómo está compuesto, tenemos que no tiene ni capítulos ni apartados, que solamente tiene 2 páginas, que sí tiene un listado de referencias y no tiene anexos. ¿Sale? Ahora vamos a criticar el estilo del autor. Dice, ¿cuáles son los prototipos textuales o formas del discurso que más utiliza? Explica por qué lo consideras así. Ok, cuando en uno de los temas anteriores vimos las formas del discurso, que teníamos 5 formas del discurso, o prototipos textuales, también conocidos así. Descripción, diálogo, exposición, argumentación y narración. Son los 5 posibles. Todos los textos, cualquiera que ustedes me digan, van a jugar con esas formas de narración o esas formas del discurso. Solo que van a ser más predominantes algunas en determinados textos. En este en particular, si es un texto expositivo, por obvias razones, el predominante va a ser la forma de exposición. Por eso se llaman textos expositivos. Predomina la exposición como forma de discurso, o como forma de redacción, como lo quieran llamar, o prototipo textual, es lo mismo. Forma del discurso, forma de redacción o prototipo textual es exactamente lo mismo. Y si es un texto expositivo, va a predominar la exposición. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la exposición lo que se hace es explicar un tema. En este caso, casi a lo largo de todo el texto, el autor intenta explicar el comportamiento del virus dentro del cuerpo humano, ¿cierto? Sí. Luego también utiliza la descripción en algunos momentos. Por ejemplo, ¿en cuál? Cuando nos detalla la forma del virus. Entonces, el que se llame coronavirus, de alguna manera es por la forma que tiene. Y empieza la descripción. Es como una especie de esfera que está recubierta de picos, como si fuera una corona. Por eso es coronavirus, un virus con forma de corona. ¿Sale? Entonces está apoyando de la descripción. Y en algunos momentos también suele utilizar la argumentación. Argumentar es dar razones para convencer. Entonces, ahí la argumentación la utiliza cuando intenta justificar por qué fue que los científicos utilizaron simulaciones computarizadas del virus y no analizaron su comportamiento real, en un escenario real. Y ahí viene la justificación. Pues es que el virus se mueve y cambia muy rápido, por lo cual es imposible poderlo analizar en su ambiente real, en su entorno natural. Por eso se crearon simulaciones por computadora, para poder reconstruir tanto la forma del virus como
su comportamiento y de alguna manera que se haga más fácil entender cómo surge la infección, cómo se va dando la infección. ¿Sale? Entonces son los tres principales, pero el predominante va a ser la exposición. Repito, ¿por qué? Porque es un texto expositivo. Si fuera un texto narrativo, predominaría la narración. Si fuera un texto de tipo argumentativo, predominaría la argumentación. Predominaría, pero eso no quiere decir que sea el único que se utilice. ¿Sale? Entonces se utilizan en primer lugar o de manera predominante la exposición para explicar el comportamiento del virus, la descripción para detallarnos, para darnos a conocer cómo es el virus, y la argumentación para justificar por qué se hicieron simulaciones del virus o por qué se analizaron simulaciones del virus y no escenarios reales. ¿Sale? Ok, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cuáles son los recursos discursivos en los que se apoya el autor para exponer sus ideas? O sea, para explicarnos el tema. Y aquí vamos a pasar a esto que nosotros no habíamos visto, los recursos discursivos. Para saber qué recursos discursivos utiliza, primero necesitamos saber qué es un recurso discursivo. ¿Sale? Y tenemos que los recursos discursivos son herramientas en las cuales nos vamos a apoyar para elaborar de una manera más organizada o más clara un mensaje. Entonces, un recurso discursivo es una herramienta del discurso. Una herramienta en la que nos vamos a apoyar para explicar nuestro mensaje. Se utilizan mayormente en los textos expositivos, pero también en los textos persuasivos o argumentativos. El propósito es lograr que el receptor comprenda más claramente lo que yo le estoy explicando. Entonces, son herramientas que me van a permitir explicarle más claramente al receptor y que me pueda entender. ¿Sí? ¿Qué tipo de recursos encontramos? La definición. ¿Qué es definir algo? Dar las características que identifican o que caracterizan, valga la redundancia, a un concepto. Ejemplo. ¿Cómo se llama este concepto? No escucho. ¿Cómo se llama este concepto? ¿Eh? Perro. Perro. El concepto es perro. ¿Cómo sabemos que es un perro y no otra cosa? Defínanme características. Porque es un animal, puede ser. Ladra. A ver, vamos de una en una. Dijeron es un animal. Ladra. Otra característica. ¿Tiene mucho pelo? Tiene mucho pelo. Otra característica. Diferente tamaño. Sus orejas son Tiene una largas. lengua muy larga. Orejas. No escuché la otra después de orejas. Otra vez. ¿Tiene 4 patas? Tiene 4 patas. Otro más. Tiene una lengua muy larga. Tiene una lengua muy larga. Ok. Vamos a repetir características que mencionaron. Tiene 4 patas. Tiene mucho pelo. Mencionaron también que ladraba, que tenía una lengua muy larga. Vamos a omitir esa de ladrar. Les presento otro concepto. Y este concepto se llama Gato. gato. Tenemos concepto perro y concepto gato. Vamos a irnos a las características que mencionaron primero en el perro. Tiene mucho pelo. ¿El gato no tiene mucho pelo? Sí, también. Sí, También. Entonces quiere decir que no es una característica que sea atribuible únicamente al perro. Que tenga, por ejemplo, 4 patas. ¿El gato cuántas patas tiene? 4. Igual. 4. Si dijéramos el perro tiene cola, ¿el gato no? Sí, también.
También. El perro tiene orejas, el gato no. También. Pero hay una característica que mencionaron que es atribuible solamente al perro y no al gato. ¿Y esa fue? Que ladra. Que ladra. Que ladra. Que ladra. Casi todas las que estuvieron mencionando son similares entre ellos, pero hay una que es diferente y es el hecho de que ladre. Podríamos mencionar a lo mejor otras. Díganme otra característica del perro, específica del perro que no tenga el gato. Que aúlla. Ok, aúlla. Aúlla y ladra. Ok, otra. Pero, por ejemplo, ese de aúlla también sería atribuible con otro animal. A lo mejor no precisamente con el gato, pero sí es atribuible también a otro animal. Específica, que solo sea del perro. Que come croquetas. ¿El gato no? El gato también come croquetas, ¿cierto? Maestra, puede ser que educada. ¿Puede ser que? ¿Perdón? A ver, no entendí, es que de repente se distorsiona un poco el sonido. Que el perro pueda ser bien entrenado. Yo creo que también el gato puede ser bien entrenado. Todo depende. Que el gato tiene más flexibilidad para subirse a cosas más altas que el perro. Por ejemplo, ¿no? La agilidad del gato es diferente a la del perro. Pero estábamos hablando del perro en concreto. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es que en la definición vamos a hablar de características que son atribuibles únicamente a un concepto. ¿Sale? Entonces, eso es definir, dar características de algo. ¿Sale? Ese es el primero de los recursos discursivos. Otro recurso discursivo sería la demostración. ¿Qué es la demostración? Es aportar información que respalde la postura del autor. Información que pueden ser datos numéricos, datos estadísticos. Ejemplo, podríamos decir que ahorita el número de casos en México, el mayor número de casos, ¿se da en qué estado de la República? ¿No saben? Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Cómo podemos respaldar esta información? Bueno, demostrando o comprobando con datos numéricos. Por ejemplo, en este mapita o en esta imagen de mapita, tenemos varios círculos alrededor del mapa de México, en diferentes colores. Y estos colores, de acuerdo a la gráfica que nos marcan aquí, nos dice que entre más oscuro, quiere decir mayor número de casos o de contagios. ¿Sale? Y entonces tenemos que justamente el de la Ciudad de México está en uno de los colores más fuertes, o en el color más fuerte. Y por el dato numérico también que tenemos, si pudieran ver ustedes en pantalla, veríamos que el dato más alto justamente es el de la Ciudad de México. Entonces estoy respaldando lo que yo estoy diciendo, estoy respaldando mi dicho, y mi dicho es que la Ciudad de México es la que presenta mayor número de casos en todo el país. Estoy respaldando mi dicho con datos, en este caso, datos numéricos. O también puedo hablar de datos estadísticos. ¿Cómo vamos con las vacunaciones? Pues vamos avanzando. Miren, al día de hoy, bueno, no es al día de hoy, es al 11 de abril, tenemos tal porcentaje de la población vacunada. Completamente vacunada ya vamos en el 0.4%. Y totalmente, y de al menos una dosis, el 1.1%. Vamos avanzando. ¿Sí? Estoy respaldando mi dicho con, en este caso con estadísticas, en el primer paso con datos numéricos. Entonces estoy demostrando, estoy aportando información para respaldar algo que estoy diciendo. ¿Sale? Comparación. Sería otro recurso, dice, implica contrastar dos elementos a partir de sus diferencias o similitudes. Vamos a comparar dos cosas que son diferentes y las vamos a comparar a partir de lo que tienen similar
o de lo que tienen diferente. Ejemplo, lo que hicimos hace ratito con el gato y el perro, aunque estábamos hablando de definición de sus características, al final lo que terminamos haciendo era contrastar. ¿Se fijan? Dos cosas que eran diferentes, dos animales diferentes, el perro y el gato, los estuvimos comparando. ¿A partir de qué? En algunos casos, a partir de las cosas en las que eran iguales. Y decíamos, el perro tiene 4 patas, y el gato, pues también. El perro tiene una lengua, el gato no, sí, también. Tiene mucho pelo el perro, el gato no, sí, también. Lo estábamos comparando, aunque eran diferentes, lo estábamos comparando a partir de lo que eran iguales, de sus similitudes. Pero también empezamos a compararlos por sus diferencias. ¿Se acuerdan? El gato ladra, el perro ladra, el gato maulla. El gato es muy ágil para trepar, el perro no tanto. El perro a lo mejor puede correr mucho, pero nunca se va a comparar su agilidad con la del gato. Entonces estamos contrastando dos cosas. Y en este caso, podemos contrastar también, de acuerdo a la temática del artículo que estamos viendo, podemos comparar dos virus. Perdón. Dos virus que son similares, pero tienen diferencias. El virus de la gripe común y del COVID-19. Que para empezar, a simple vista, bueno, los dos se ven redonditos, pero ya si nos empezamos a fijar más en características, tienen características diferentes. ¿Sale? Entonces podemos comparar en cuanto a la forma. Pero también hay otras formas de comparar, como por ejemplo, cuando empezó esto de la pandemia, comparábamos o nos pedían comparar 4 tipos de padecimientos que podían tener síntomas comunes. ¿Recuerdan? En sus inicios, el COVID-19, la influenza estacional, que se da en los periodos que hace mucho frío, la alergia, que en algunos casos hay personas que solemos tener determinados tipos de alergias, y lo que sería la gripe común. Y entonces empezaban a comparar, a contrastar por lo que era común. Aunque las 4 enfermedades eran diferentes, contrastaban por lo común. ¿Qué es lo común? Bueno, que en cualquiera de los 4 casos, a lo mejor podías tener estornudos. A lo mejor podías tener ojos llorosos. A lo mejor, y ahí iban diferenciándose entre todas, hasta llegar a particularizar cuáles son exclusivas de una enfermedad en común. Entonces, por ejemplo, hoy sabemos que una de las características atribuibles solo al COVID y no a la influenza, ni a la gripe, ni a la alergia, es la pérdida del olfato y del gusto. La dificultad muy fuerte para poder respirar. En fin, bueno, entonces contrastan cosas iguales, pero también cosas diferentes. Pueden hacerlo por medio de imágenes, pueden hacerlo por medio de palabras o de conceptos. Siguiente recurso sería la enumeración. Nos dice, enumerar es enlistar, hacer una lista de elementos que sean comunes al objeto o al hecho que estamos atribuyendo. Ejemplo, y otra vez el COVID para no perder la costumbre. Todo lo que está marcado en letras verdes son palabras, son elementos que caracterizan al COVID. Entonces estamos haciendo una especie de lista. Enumerar es hacer una lista de. Entonces, entre los síntomas son fiebre, tos, falta de aire, dolor de garganta, cansancio, en algunos casos diarrea, pérdida del olfato, dolor muscular, etc. Y toda esa lista de elementos, aunque no lo vemos aquí en pantalla, generalmente están separados por una coma, que nos indica continuidad de la lista. ¿Sale? Entonces, eso es enumerar, enlistar, hacer un listado de. Ejemplificar. Ejemplificar algo por medio de una frase,
de una acción, de un objeto, de una imagen, y lo utilizamos para ilustrar o aclarar algo. Y aquí vamos a hablar del uso del cubrebocas, la forma correcta de utilizar el cubrebocas. Ejemplo, y vean, como ejemplo estamos utilizando una imagen para ilustrar algo que queremos aclarar, cómo utilizar correctamente el cubrebocas, ¿sale? Y entonces tenemos aquí en esta primera imagen 3 personas que están utilizando de manera incorrecta el cubrebocas. ¿Por qué? Porque la primera tiene cubreboca, pero no sirve de nada porque está dejando descubierta su nariz. Segunda, tiene cubierta la nariz, pero está demasiado arriba, de tal forma que si habla, la boca va a empezar a quedar descubierta. Y el tercero, no cubre ni nariz ni boca. Está cubriendo la papada o la garganta. Entonces no nos sirve de nada ninguno de los 3. Estoy ilustrando con imágenes el uso indebido. Ahora, el uso apropiado. Debe cubrir nariz y debe cubrir garganta. Entonces estoy ejemplificando por medio de imágenes. Pero lo podría ejemplificar, decíamos también, por frases, por acciones, por objetos. ¿Sale? Ok. Y el último, el respaldo de autoridad. Cuando yo pretendo apoyar que los demás me crean lo que yo estoy diciendo, voy a apoyarme generalmente en alguien que tenga mayor autoridad que yo. Mayor autoridad académicamente hablando. Y puede ser una persona especialista en el tema o puede ser una institución. Ejemplo. Algo que yo les he dicho siempre, que el mayor problema de los alumnos es que no saben leer. Eso se los he dicho toda la vida, a ustedes y a todos mis alumnos. Y eso es el resultado o es la consecuencia, o más bien la causa de sus calificaciones, a veces tan bajas en las actividades, porque no saben leer. Yo pido unas cosas y ustedes hacen lo que quieren, sin saber leer. Y entonces decimos, no es que no sepan leer como tal, porque hay un reconocimiento de letras, sino más bien que tienen una lectura de bajo nivel. Ok, ¿en qué voy a apoyar mi dicho? Porque esto es lo que digo yo. Pero necesito un respaldo de autoridad. Alguien de mayor peso académico que refuerce lo que yo estoy diciendo. Y entonces podría ser una cita textual. Tal como les refiere Isabel Solé. Isabel Solé es una especialista en educación que habla justamente sobre el problema que representa la lectura. Y entonces su cita textual dice tal cual, así lo presenta en uno de sus libros. La lectura de bajo nivel se refiere a la decodificación automática de los signos gráficos. Es decir, los alumnos saben reconocer palabras. Sé que ahí dice el, mayor, problema, de. Esa es lectura de bajo nivel. ¿Sí? Ok, dicen, mientras que la lectura de alto nivel requiere habilidades para determinar la intencionalidad del autor, es decir, el propósito. Identificar las ideas principales, en este caso del texto, y abstraer la esencia del texto, el mensaje. Es decir, el análisis, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, el análisis del texto, requiere de una lectura de alto nivel. No nos sirve solamente que sepan reconocer palabras. ¿Sale? Entonces, todo esto es necesario para poder comprender un texto. Entonces, estoy respaldando algo que yo digo con otra persona que es una experta en la materia. Ese es un respaldo de autoridad. Pero podríamos ir, por ejemplo, a la efectividad de las vacunas. Las vacunas tienen una efectividad del 91 al 95%. ¿Quién lo dice? Depende de quién lo diga, es si lo voy a creer o no. Lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ok, ¿la OMS es una institución reconocida? Sí. ¿Qué tiene que ver con esto de
de los medicamentos, de los fármacos, en todo tipo de enfermedades? Sí. Ok, entonces sí creo ese dicho. Lo está respaldando una institución. ¿Sale? Entonces puede ser una cita textual o puede ser una paráfrasis, que yo lo diga en mis propias palabras. Ok, y esos serían los principales recursos discursivos. Ahora vámonos al guión de análisis otra vez. Regresemos. Recursos discursivos que utiliza el autor para apoyar sus ideas. Primero, se vale de la enumeración. Cuando enlista los motivos por los que los azúcares recurren los motivos por los que son importantes los azúcares que recubren al coronavirus. Y por aquí menciona el hecho de que justamente estos picos de azúcar que recubren al virus es lo que logra engañar a nuestro organismo y lo que hace que se inserte en nuestras células sin mayor problema, sin que sea detectado por el cuerpo. No encuentro ahorita dónde, no tomé la precaución de subrayar, pero hace un listado de 2 elementos. ¿Ok? Y la otra utiliza la comparación. Nos dice, hace la comparación de cómo es que el virus se logra insertar en la célula. Y nos dice, y ahí viene la comparación de 2 elementos diferentes. Dice, los picos del coronavirus es como si fueran los picos de una llave. Si ustedes han visto una llave, tiene diferentes piquitos que van a embonar perfectamente de acuerdo a la cerradura. Si nosotros metemos una llave que no corresponde a esa cerradura, simplemente no va a entrar. Y aunque entre, no va a abrir. Entonces lo mismo sucede con el virus. Esos picos hacen los picos de una llave, las veces de una llave, que al insertarse en la célula funciona de manera correcta como si la célula fuera una cerradura. Entonces hace la comparación de virus con llave y de célula con cerradura. Está comparando 2 cosas que son diferentes, pero está comparando los puntos que son en común. ¿Sale? Entonces está valiendo solamente de esos 2 recursos, la enumeración y la comparación. Claridad y coherencia. Y ahí viene la crítica, que digo, aquí para poder criticar deberíamos tener una redacción clara, pero bueno. Ok, ¿la redacción te parece comprensible? En general, sí. En general, si nos vamos a este texto, vemos que la redacción es comprensible. La redacción, no el vocabulario, porque recuerden, el vocabulario es técnico, la gran parte. Pero en general la redacción es buena, se apega a las reglas, tanto de ortografía como de gramática. Utilizan los signos de puntuación que deben utilizar. Utilizan las grafías que deben utilizar. Los acentos donde deben ir. ¿A qué se debe esto? Primero, al portal donde fue publicado, que es un portal conocido, donde fue publicado este texto de divulgación. Y segunda, porque al ser conocido justamente cuidan todos estos aspectos del estilo y de la redacción. Entonces, bueno, se explica. Si lo hubiésemos encontrado en cualquier otro lugar, en buenastareas.com, en monografías.com, en Script, en varios sitios de eso, pues a lo mejor el mismo sitio de por sí ya no es tan confiable, justamente porque cualquiera puede subir información. No es tan cuidado. ¿Sale? Entonces, bueno. Sí hay claridad, tanto en la exposición de las ideas, como en la presentación del contenido. Vamos al uso gramatical. Todo lo que se refiere a reglas, ortografía, acentos, puntuación, sintaxis, semántica, el uso de las palabras apropiadas. Ok, en general, ¿el uso gramatical es apropiado? Sí, también. Todo es apropiado. Y otra vez, es explicable dado el tipo de publicación. Todo, la redacción, el manejo ortográfico, el tipo de palabras utilizadas, todo está sumamente cuidado por el portal donde apareció
este artículo de divulgación. Ya no digamos el original es punto y aparte, pero este de divulgación, también este portal de 20 minutos es muy conocido. Entonces, cuidan ese tipo de cosas, por eso es explicable que todo esté correcto. Tamaño de los párrafos empleados, ¿te parece adecuado? Vamos a echar un vistazo. Vemos que los párrafos no todos tienen el mismo tamaño, hay unos más pequeños que otros, pero en general podemos decir que es un tamaño apropiado. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que es apropiado? Porque no son ni tan grandes que cansen a la vista, ni tan cortos que permitan que se pierdan las ideas. En general, ¿se acuerdan que les decía que normatividad APA nos marca un número apropiado de renglones, que nos dice un mínimo y un máximo? Entonces estos entrarían en lo permitido, ¿sale? Entonces sí, el tamaño es apropiado. Por lo menos no resulta cansado a la vista, y aunque no nos vamos a poner a contar el número de renglones, a la vista resulta bastante apropiado. Ok. Dominio del tema, y ahí viene lo que habíamos considerado hace rato, la investigación del autor. Ese dominio del tema, considerando que los principales indicadores son la formación académica, la realización de otros estudios de investigación y la forma en que el autor fundamenta o explica sus ideas. ¿Te parece que el autor tiene dominio sobre el tema? ¿Les parece que la doctora Romy Amaro sabe de lo que está hablando? Sí. ¿Por qué lo veíamos que sí? Por la formación profesional que tiene, por la actividad profesional que realiza y el número de investigaciones en las que ha participado. Entonces, todo eso podemos decir que sí, tiene un amplio dominio sobre el tema. Luego, el lenguaje. Hay que explicar por qué lo consideramos así en cada caso. El lenguaje utilizado es técnico, formal o coloquial. Coloquial es la manera de hablar de todos los días, la manera en que yo platico con mis amigos, con el que me vende las tortillas, con el que me despacha la gasolina, con el que me cobra en el micro. Ese es lenguaje coloquial. Lenguaje formal, cuando lo utilizamos solamente en ciertas áreas o en ciertos momentos. Y técnico, cuando tiene tecnicismo. En este caso podemos decir que el lenguaje es... Yo digo que sería formal y técnico. Formal y técnico, por el tipo de texto que caracteriza justamente a los textos de tipo expositivo. Entonces es un lenguaje formal y técnico. Aunque es un artículo de divulgación que va dirigido al público en general, sí maneja un lenguaje bastante técnico, sí requirió esfuerzo para entender, pero no lo mismo que el artículo original. ¿Sale? Luego, ya casi para terminar, ¿consideras que el léxico, las palabras, léxico es palabras, que utiliza el autor, es pobre o amplio? Pobre cuando está muy limitado, amplio cuando utiliza sinónimos para no ser tan repetitivo. ¿Cómo ven? ¿Su léxico es pobre o amplio? Es amplio. Muy amplio. Yo Es creo que es bastante bastante amplio. amplio. Bastante, de hecho. Y aunque suele repetir tecnicismos, bueno, es necesario repetirlos porque justamente es para explicar el tema que se está tratando. Pero en los demás términos, pues se utiliza un lenguaje bastante fluido. Ok. Emplea neologismos, ya dijimos, neologismos son palabras nuevas. ¿Utiliza neologismos? Solamente yo logré detectar dos, el SARS y el COVID, que son términos que se empezaron a utilizar para dar nombre a este nuevo virus que surgió. De ahí en fuera, todas las demás palabras marcadas en azul, aunque no las conocemos, no significa que no existieran antes. Entonces sí utilizan neologismos, pero solamente dos, porque hacen referencia a este nuevo virus. Ok, y como conclusiones, evaluación objetiva. Partiendo de que el propósito de los textos expositivos es informar sobre avances de la ciencia, ¿ustedes creen que este texto cumplió con el propósito? Sí. Sí, nos informó más o menos el comportamiento del virus.
y por qué ha sido tan difícil poderlo combatir. ¿Sale? Entonces sí cumplió el propósito del texto. Evaluación subjetiva. De manera personal. ¿Qué te pareció el texto? Pues a mí de manera personal, creo que la temática del artículo fue interesante. ¿Por qué? Porque conocemos poco de esta enfermedad. Es una enfermedad nueva. Y entonces, de alguna manera, este tipo de artículos nos ayudan a entender tanto el comportamiento del virus y por qué ha sido tan difícil encontrar una cura definitiva. Porque decíamos, todavía no la hay. Seguimos experimentando cosas que funcionan y cosas que no funcionan. No sabemos por qué a unas personas no tienen sintomatología y por qué otras sí. ¿Por qué otras se agravan tan rápido y por qué otras van muy lento y logran salvar la situación sin mayor problema? ¿Por qué a pesar de las edades que nos dicen que hay grupos de riesgo, por qué hay personas muy grandes, de edad muy avanzada, que logran librar la enfermedad y hay personas muy jóvenes sin ninguna comorbilidad que no la salvan? Entonces, bueno, nos sirvió para enterarnos un poquito, ¿sale? Ok, la pregunta que decían, maestra, al final dice que elabores un informe final, que en Word, que no sé qué, no lo vamos a hacer, nos vamos a quedar hasta aquí. Lo que ustedes me van a entregar en el ejercicio va a ser nada más esto, ¿se fijan? Aquí aparece en computadora porque así lo llené yo, pero ustedes va a aparecer a mano en su libreta las fotos que hayan tomado. En mi caso fueron 4, en el caso de ustedes no sé cuántas serán, ¿sale? Entonces tomamos la evidencia fotográfica, la pegamos en un archivo, igual que siempre, Word, PowerPoint o PDF, máximo 2 fotos por hoja o diapositiva, y eso es lo que van a subir a plataforma. Ya está activa, a ver, y la van a entregar ahorita, ¿eh? Bueno, ahorita en un ratito, es un decir. Vamos, a ver, yo les marqué aquí que me la iban a entregar a las 10:20 porque nada más es tomar fotos y crear el archivo, pero ya nos faltan 7 minutos para las 10:20. Entonces, ¿cuánto tiempo creen necesitar para poder entregar su archivo? ¿A las 11 de la mañana estará bien? Sí, sí, profesora. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Sobre todo porque recuerden, no les doy más tiempo porque en realidad ya lo hicimos. Lo único que tienen que hacer ustedes es tomar fotos y subirla, ¿vale? Entonces queda a las 11 de la mañana. Ahora, otra. Esto es la actividad 8. Los que sacaron menos de 7 en la primera parte del análisis o que no entregaron el análisis, van a tener un tema diferente, un artículo diferente si es que quieren reponer la actividad. Otra cosa más, esta segunda parte que hicimos ahorita va a ser opcional. Opcional, ¿por qué y de qué nos va a servir? Porque no se los voy a tomar como una actividad diferente, sino va a ser complementaria a la primera parte que ya entregaron. Y les va a ayudar, si lo entregan tal como lo estuvimos llenando aquí, van a tener un punto más en su actividad de la primera parte. Es decir, si en la primera parte sacaste 7 y entregas esto, entonces ese 7 va a cambiar a 8. Si sacaste 10, va a subir a 11. Aunque no haya 11, va a subir a 11 porque eso les va a ayudar a mejorar su promedio en lo que es el segundo parcial. ¿Sale? Entonces, aumenta un punto en la actividad para los que lo entreguen. Si no lo entregan porque no alcanzaron, porque el motivo que sea, pues ya, no pasa nada. Simplemente se queda su calificación como estaba la de la primera parte del análisis. ¿Vale? Oiga, maestra, ¿cómo sabemos nuestra calificación de la actividad? ¿Mande? ¿Cómo suben la calificación? No, ¿cómo porque sabemos? ya les mandé el archivo. Por eso lo saben. Porque ya les mandé el archivo con todas las actividades y lo que sacaron en cada actividad. Y porque además, si se van a Schoology, pueden consultar también la rúbrica para que vean por qué sacaron un 8, por qué sacaron un 7, por qué sacaron un 3.
¿Sale? Entonces, si no han revisado el archivo, andan perdidos porque ya no sé desde cuándo desde el lunes. Desde el lunes temprano lo subí. El archivo con todas las actividades realizadas y las calificaciones que obtuvieron. ¿Sale? Entonces, de hecho, ya está habilitado. ¿Vean? Segundo parcial, actividades evaluadas, no se aceptan entregas. El de la ciencia para todos. También ya se debía subir el domingo pasado, pero les di chance de entregar hasta hoy los que vayan a entregar. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿alguna otra Maestra, duda? Mande. ¿Qué pasó? yo tengo una duda. Ajá, dime. Si sacamos menos de 7, tenemos que mandarle, obviamente, Si sacaron menos de 7 y quieren sacamos menos de mejorar, a ver, si sacaron tenemos menos que de mandar 7, este ejercicio que hicimos ahorita No. y el otro corregido. no, a ver, aquí dice, a ver, entregas el ejercicio al finalizar la clase, este que hicimos ahorita, este concretamente, si realizaste el tema del coronavirus y si sacaste 7 o más en la primera parte del análisis, 7 o más, ¿sale? Si sacaste menos de 7 y quieres mejorar la calificación, entonces entregas mañana, pero ya es otro artículo y se entrega completo, tanto la primera parte como la segunda parte, pero de acuerdo a este artículo. O sea, ya es otro diferente. ¿Por qué? Porque se los cambié. Porque ahorita ya pueden copiarse entre sí. Como ya está revisado y yo ya no tengo la mente fresca, ya no me voy a dar cuenta si se copiaron entre sí. Entonces, bueno, pero si sacaste 6, si sacaste 5 y ya no quieres entregar otro artículo, pues te quedas con esa calificación. ¿Sale? Esto solamente es para mejorar o para reponer en caso de que no hayas entregado. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, maestra, gracias. voy a detener la grabación ya